Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a meternos de lleno en el corazón normativo del sistema financiero de Ecuador. Tenemos aquí la resolución JPRM 2025-07G que salió publicada el 4 de septiembre de 2025. Es un documento, algo denso, pero muy importante. Establece las reglas del juego, digamos, para la Junta de Política y Regulación Monetaria y para el Banco Central del Ecuador, el BCE. También hay otro pedacito sobre un plan financiero, pero hoy nos vamos a concentrar en la resolución, porque tiene muchísimos detalles jugosos. La idea es entender, ¿cómo opera esta maquinaria? ¿Qué principios sigue la Junta? ¿Qué código ético tienen? ¿Cómo manejan los riesgos y su contabilidad? Queremos echarle un ojo a ese manual interno que al final impacta en toda la economía. Exacto. Y entender este marco es especialmente relevante aquí, en Ecuador, con la dolarización. Que las reglas sean claras y que el Banco Central y la Junta operen con transparencia es, fundamental para la estabilidad financiera. No son solo tecnicismos, es la base de la confianza en el sistema. Algo que no podemos dar por sentado. Totalmente. Empecemos entonces por la Junta. ¿Qué es exactamente y qué hace? La resolución dice que es parte de la función ejecutiva, se encarga de formular la política monetaria y, ojo, es el máximo órgano de gobierno del Banco Central. Y su gran objetivo, según el texto, es preservar la dolarización y asegurar la estabilidad financiera. ¡Casi nada! Es clave notar esa conexión, ¿no? La que mencionan desde el inicio, citando la Constitución. La Junta define la política, el BCE la aplica. Hay una separación de funciones ahí, diseñada para equilibrar la dirección y la ejecución. Y mencionan de pasada una transición, algo histórico, sobre cómo antes la Asamblea Nacional designaba a los miembros, un dato sobre cómo ha evolucionado su estructura. Interesante. ¿Y cómo toman las decisiones ahí arriba, en las sesiones de la Junta? El artículo 17 da detalles sobre eso. Pueden ser sesiones ordinarias o extraordinarias, y permiten usar tecnología, pero no para los temas reservados. Eso es importante. ¿Y cómo manejan esa información reservada? Pues con sobres cerrados, entregados físicamente a los miembros principales. O si algo se declara reservado durante la sesión, entregan los documentos ahí mismo. Todo muy controlado. Entiendo, para mantener la confidencialidad. Y para decidir, necesitan al menos 2 votos a favor. Pero aquí viene lo curioso. No se permite la abstención. ¿No? O sea, tienen que votar sí o sí. Exacto. Cada miembro tiene que definirse. Y una vez que votas, no puedes cambiar. Además, si votas tarde o te vas de la sesión, tu voto cuenta como negativo. El presidente, por cierto, puede proponer aplazar un tema si ve que no hay tiempo suficiente para debatirlo bien. Fíjate, esa prohibición de abstenerse es fuerte. Obliga a un compromiso total con la decisión. Elimina las ambigüedades. Y eso, sumado a las reglas para la información sensible, busca un proceso muy riguroso, muy responsable. ¿Y esas decisiones formales cómo se llaman? Se llaman resoluciones. El artículo 18 lo dice. Esos son los actos oficiales que luego el BCE tiene que implementar. Claro, tiene sentido. Funcionarios del BCE. Hablemos del Código de Ética. Varios artículos lo mencionan, el 56, 57, 58, 59, y también se refieren al Código Orgánico Monetario y Financiero, el COFIF. Por ejemplo, el artículo 56 dice que la jornada laboral es para trabajar. Dedicación exclusiva, eficiencia, puntualidad. Lo básico, pero escrito. Lo básico pero necesario, ¿no? Sí. Y el 57 impone la obligación de denunciar. Si sabes de algo incorrecto o ilegal y tienes pruebas, tienes que informarlo a talento humano. Fomenta un control interno, digamos. Exacto. Y está el tema del nepotismo. Artículo 58. Prohibido contratar familiares cercanos de los miembros de la Junta y del gerente general en sus entidades. Salvo que ya estuvieran trabajando desde antes, claro, y nada de viajes de familiares con fondos públicos, a menos que sea protocolo estricto y sin costo para el Estado. Ok. Y aquí, para mí, lo más interesante es cómo definen el conflicto de interés, el artículo 59 y otras referencias. Porque no es solo lo obvio, como tener acciones en un banco que vas a regular, que eso está prohibido. La definición es más amplia. Cualquier situación donde puedas perder independencia u objetividad, y eso afecte a otros.
incluso si no hay un beneficio económico directo. Exacto. Incluso mencionan que si un funcionario tiene una disputa legal o administrativa personal con la entidad, eso ya se considera un conflicto. ¿Por qué? Por el riesgo de que use mala información o su posición. Es una visión bastante preventiva. Suena muy estricto, la verdad. ¿Por qué tanta amplitud al definirlo? Pues yo creo que es porque la confianza del público es el activo más importante para un banco central. Es fundamental. Prevenir no solo el conflicto real, sino hasta la apariencia de conflicto, es clave para mantener la credibilidad. Si la gente empieza a pensar que las decisiones se toman por intereses personales o por rencillas, la legitimidad se va al piso. Estas reglas buscan blindar esa integridad. Claro, tiene toda la lógica. Integridad y confianza, sobre todo manejando la estabilidad económica. Y eso nos conecta directo con cómo el BCE maneja los riesgos. La resolución le dedica una buena parte a la administración integral de riesgos, artículos 67 al 72. Correcto. Lo definen como una herramienta de gestión esencial. Identifican un montón de riesgos: operacional, de crédito, de mercado, de liquidez, legal. Y el crítico, el riesgo sistémico, esa amenaza de que un problema en una parte contagie a todo el sistema. También mencionan fraude, cumplimiento, etc. Es un abanico amplio. ¿Y cómo lo hacen en la práctica? ¿Qué dice la resolución? Bueno, dice que debe ser parte de la planificación anual y de la toma de decisiones diarias. No es algo aparte. Integrado entonces. Exacto. Y que se deben observar límites de exposición al riesgo, sobre todo al manejar las reservas internacionales o las inversiones locales. No pueden arriesgarse de más. Centralizada. Cada área debe conocer y manejar sus propios riesgos y entender cómo afectan a otros procesos. Ah, bien. Y, por supuesto, hay un monitoreo constante. Unidades independientes que evalúan permanentemente y reportan a la máxima autoridad. O sea, un enfoque estructurado, proactivo. Justamente. No es solo apagar incendios, es intentar anticiparlos, medirlos y mitigarlos continuamente. Y en una economía dolarizada, donde el BCE no puede simplemente imprimir dinero para tapar agujeros, esta gestión de riesgos es doblemente crucial. Es una línea de defensa vital. De acuerdo. Bueno, cambiemos un poco de tema, metámonos con los números. O, mejor dicho, cómo los cuentan. La contabilidad del BCE sigue principios básicos, dice el artículo 124. Asumen que la institución va a seguir funcionando, lo que llaman going concern, y registran todo cuando ocurre, no solo cuando se mueve el dinero. El principio de devengo, excepto para el flujo de efectivo. Y aquí hay un punto técnico, pero bien importante. ¿Cómo clasifican y valoran sus activos financieros? El manual de contabilidad que acompaña la resolución lo detalla. Hay básicamente 3 categorías dependiendo de para qué tienen el activo. A ver, cuéntanos. Primero, a costo amortizado, SEDA. Pies en activos que el BCE quiere mantener hasta el final para cobrar el capital y los intereses acordados. Su valor en libros se ajusta poco a poco, reflejando los intereses que gana y si hay algún deterioro. Busca mostrar un valor estable basado en lo que esperan recibir. Entendido. Mantener para cobrar. La segunda. Segundo, valor razonable con cambios en otro resultado integral, BURROI. Esto es para activos que, bueno, podrían mantenerlos para cobrar, pero quizás también los venden si les conviene. Se valoran a precio de mercado, pero los cambios de valor en general no van directo a las ganancias o pérdidas del año. Van a una cuenta del patrimonio llamada otro resultado integral. ¿Para qué? Para suavizar un poco la volatilidad en los resultados de cada periodo. No refleja cada subida y bajada del mercado inmediatamente en la última línea. Interesante. ¿Y la tercera? Tercero, valor razonable con cambios en resultados, BRCR. Esta es como la categoría residual para lo que no encaja en las otras o para activos que manejan activamente buscando ganancias por precio. Aquí sí se valoran a precio de mercado y todos los cambios, buenos o malos, van directo a los resultados del periodo. O sea, más volátil, pero más pegado al mercado. Exactamente. Da una foto más inmediata, pero puede mover más las cuentas de un año a otro. Tienen esas 3 opciones según su estrategia con cada activo. Queda claro. Tienen distintas ópticas según la intención. Y mencionaste el deterioro, el riesgo de que no les paguen. Eso es crucial, ¿no? Absolutamente. El manual describe un modelo de pérdida crediticia esperada. La idea central es no esperar a que un préstamo sea obviamente incobrable para reconocer una pérdida. Intentan estimar hoy las pérdidas que podrían tener en el futuro, basándose en probabilidades de que no paguen y cuánto perderían si eso pasa.
Es un enfoque más prudente, más anticipatorio. ¿Y cómo funciona eso? ¿Es un cálculo complejo? Sí, tiene su fórmula. Mencionan algo como PCE igual a pi, PDI, EAI. Probabilidad de incumplimiento por pérdida dado el incumplimiento por exposición al incumplimiento. Pero lo importante es el concepto. Y lo aplican por etapas. Son 3 etapas. A ver. Etapa 1. Si el activo está sano, digamos, calculan una provisión para pérdidas esperadas solo a 12 meses, un horizonte corto. Etapa 2. Si detectan que el riesgo de crédito de ese activo ha subido significativamente, aunque todavía no haya impago, tienen que calcular y provisionar las pérdidas esperadas durante toda la vida del activo. El horizonte se alarga. Etapa 3. Si ya hay un problema de pago confirmado, un deterioro evidente, hacen lo mismo, provisionan para toda la vida. Pero además, los intereses se calculan sobre el valor neto, ya descontando la pérdida esperada. Entiendo. Es progresivo. Mientras más riesgo, más conservador el cálculo y mayor la provisión, para no llevarse sorpresas. Exacto. Para reflejar los riesgos de forma más realista en los balances. Y hay otras prácticas contables que mencionan por ahí, ¿verdad? Más operativas. Sí, detalles como que los intereses que no se cobran a tiempo se reversan de los ingresos y se controlan aparte, que la cartera vencida se castiga contablemente a los 3 años de mora, sí o sí, aunque eso no elimina la deuda, ojo, tienen que seguir intentando cobrarla. Claro, el castigo es contable, no legal. Justo. Y que los pasivos muy pequeños, menos de $500, que no se mueven en 5 años, se dan de baja contra resultados. Son reglas para mantener las cuentas, digamos, ordenadas. Muy bien. Todo esto nos prepara para entender una característica muy particular del BCE, la estructura de su balance. Está dividido en 4 sistemas, artículos 138, 139. ¿Qué es eso? Ah, sí. Esa es una arquitectura financiera muy específica, diseñada para el contexto de la dolarización. Es bastante interesante. La idea central es que la Reserva Internacional, o sea, los activos líquidos que tiene el BCE en el exterior, respaldan los pasivos del banco. Pero no de cualquier manera. Lo hacen en un orden de prioridad muy estricto. Como si hubiera cajas fuertes con distinta prioridad. ¿Cómo funciona ese orden? Mira, el primer sistema usa los activos más líquidos y seguros de la reserva. Piensa en depósitos en otros bancos centrales de primer nivel, para cubrir los pasivos más sensibles, los más exigibles. Principalmente los depósitos de la banca privada. La plata de los bancos comerciales, digamos. Exacto. Luego, el segundo sistema usa la siguiente capa de activos de la reserva para respaldar otros pasivos importantes. Por ejemplo, los depósitos de entidades financieras públicas o de la banca pública, que capta del público. Ok, segundo nivel de prioridad. Después viene el tercer sistema. Emplea activos de la reserva que quizás son un poquito menos líquidos para cubrir otros pasivos, como los que tienen que ver con el Sistema Nacional de Pagos. Y queda uno. Y finalmente, el cuarto sistema. Si después de cubrir todo lo de los 3 primeros sistemas, todavía queda un remanente de reserva internacional, ese remanente respalda otros activos del banco, como podrían ser inversiones locales, y también su propio patrimonio. Entendido. Es una cascada de respaldo de lo más líquido a lo menos líquido, cubriendo de lo más exigible a lo menos exigible. ¿Y qué tipo de activos son esos de la Reserva Internacional? Mencionan oro monetario. Sí, el oro valorado a precio de mercado, ojo. También los derechos especiales de giro del FMI, los famosos DEGES, y depósitos en bancos extranjeros de buena calificación. Y del lado de los pasivos están los depósitos de los bancos, de las cooperativas, del gobierno. Exacto. Toda esa estructura de prelación no es solo un ejercicio contable bonito. Es un mecanismo diseñado para dar seguridad y transparencia. Busca decirle a los bancos, a las instituciones y al público, tranquilos, los pasivos más importantes, especialmente los depósitos del sistema, están cubiertos prioritariamente con los activos internacionales más seguros. Es un pilar para sostener la confianza en la dolarización. Bien, creo que hemos recorrido bastante terreno. Desde cómo opera y decide la Junta, sus reglas, pasando por las normas éticas, el énfasis en evitar conflictos de interés, El enfoque sistemático para ver y manejar los riesgos. las prácticas contables detalladas, con esas distintas formas de valorar activos y de anticipar pérdidas. Y hasta llegar a esa estructura única del balance del BCE con sus 4 sistemas de respaldo. Muy particular. Todo este andamiaje normativo y operativo, que a veces suena súper técnico, tiene un fin último, ¿no? Sí, generar y mantener la confianza. Confianza en la estabilidad del sistema monetario y financiero de Ecuador.
Son las reglas internas que buscan proteger la economía. Y eso, en dolarización, es absolutamente crítico. Entonces, creo que lo que nos podemos llevar de esta conversación es que detrás de cada comunicado, de cada acción del Banco Central, hay una estructura compleja, un conjunto de reglas pensadas para mantener el equilibrio. Y entender un poco esa estructura, aunque sea a grandes rasgos, nos ayuda a interpretar mejor por qué hacen lo que hacen. Y bueno, para cerrar, una reflexión para quienes nos escuchan. Considerando toda esta normativa tan detallada sobre riesgos, sobre valorar activos como el oro a precios de mercado que suben y bajan, y las complejidades de una contabilidad que mira al futuro, ¿cuál podría ser el mayor desafío no escrito en estos documentos? Ese reto que no está en el papel, pero que el Banco Central seguro enfrenta al intentar aplicar estas reglas tan precisas en un mundo, en una economía global que es tan cambiante, tan impredecible. Ahí se las dejamos picando. Con ese interrogante nos despedimos por hoy. Hasta la próxima.